8 en punto de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estamos ya acompañados con el doctor Pedro Morales Miranda, abogado constitucionalista. Muy buenos días, doctor Morales. Gracias por estar en Altavoz en Vital. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días, Rumi. Muy buenos días, Aarón. Muy bien, gracias. ¿Qué significa para usted ser hijo de un político prominente como Pedro Morales Mancilla, una persona que en su momento ha estado entre dos fuegos, ha recibido 4 atentados? Usted era niño seguramente, también recibía, digamos, era hostigado también en ese momento por el gobierno fujimorista y Montesinos en su momento. Sí, bueno, se siente mucha responsabilidad, pero sobre todo un enorme orgullo, ¿no? De ver cómo los políticos de antes, los políticos que llenaban plaza, los políticos con ética, con moral, pues acertaban a lo que era la política y el quehacer del Perú, ¿no? Pero sin lugar a dudas la valla muy alta en lo que es política, en lo que es honestidad y mucho orgullo, como te digo. Efectivamente, ¿fueron 4 atentados? ¿En qué condiciones? Sí, bueno, Sendero Luminoso atentó 4 veces. Primero, porque no querían que mi papá sea candidato a alcalde. Entonces vinieron las primeras amenazas de Sendero Luminoso, el MRTA, para que él no postule. Pero el huanca terco igual se fue, ¿no? Postuló, ganó, y ya cuando era alcalde, los años 90-92, vinieron los otros 2 atentados, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, mi papá estaba en Lima, vino a Lima para un evento, nosotros nos quedamos solos, y pues en la madrugada empezó el ataque, ¿no? Murieron policías. Nos atentaron la casa, el dormitorio donde yo dormía le cayó una bomba al techo y cayó encima de la cama. Felizmente yo me había ido a dormir a otro dormitorio. Pues si no estaríamos acá. No estaríamos acá. Pero también un papel crucial de su papá y otros políticos en su momento para de alguna manera también hacerle frente a una dictadura, ¿no? La dictadura de Fujimori y Montesinos en su momento. Sí, cuando llega Fujimori a Huancayo por primera vez, mi papá manda a bajar el asta de la bandera de la municipalidad de Huancayo, a media asta, ¿no? Y les dice a los trabajadores que vayan, les dio asueto. Y ya era uno de los pocos que denunciaba que Fujimori era japonés. Entonces fue perseguido político con Contraloría, con el Congreso de la República de ese momento, con Montesinos. Y como la casualidad de la vida, Rumi, Aarón, esos políticos que le hicieron frente al gobierno de Fujimori en los años 90 llegan al Congreso el año 2000. Exacto. Y ese Congreso es que justamente el que empieza con los Vladivideos, bueno, renuncia por fax el presidente de Fujimori, no le aceptan la renuncia, lo vacan, etcétera. Y era un Congreso lleno de adversarios políticos o de detractores políticos que tuvo Fujimori. Y fueron justamente esos líderes regionales los que nos llevan a la transición. Pero mi papá fue uno de los primeros congresistas que tuvo la mega comisión investigadora, ¿no? Donde investiga a Montesinos. Y no sé si él les habrá contado, pero llega él a la base naval y Fujimori pide hablar con él. Perdón, Montesinos pide hablar con él y le pide disculpas por lo que había pasado y por lo que le habían hecho. Estamos en Altavoz en Radio Vital conversando con Pedro Morales Miranda. Precisamente ese es el fuste de políticos de Polenda, obviamente, que han aportado al país, como el de su papá, como el de Pedro Morales Mancilla. Pedro Morales Mancilla. Pero ¿qué está pasando en Acción Popular al respecto? ¿Cree usted que hay nuevos cuadros que efectivamente siguen la línea trazada con políticos como el de su papá, por ejemplo? Sí hay nuevos cuadros, Rumi, y ojalá que en estas elecciones del 2026 pues salgan, ¿no? Desgraciadamente los actuales congresistas, como siempre lo hemos dicho, ninguno sigue la línea, el legado de Fernando Belaúnde. Ninguno. Yo creo que ninguno de la bancada, ¿no? Es una bancada, la peor bancada de la historia. ¿Mari Carmen Alba? Mari Carmen no está en la bancada, es parte del partido. Se quedaron los niños y los que defienden a los niños, ¿no? Es una bancada que no tiene un norte, que no tiene una dirección, pero que menos representa al partido. O sea, Lecano dijo en una entrevista que APP no era de centro, sino de centro izquierda. AP, perdón. Sí, Acción Popular, como dice el presidente Belaúnde, no era ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda, era un partido dinámico que iba adelante, ¿no? Usualmente nos ubicamos en el centro de la política peruana, pero no es un partido netamente de centro, y mucho menos de izquierda, pues imagínate, ¿no? Nosotros creemos en una economía social de mercado, creemos en la intervención del Estado cuando el privado no pueda, pero también apoyamos, incentivamos
incentivamos la iniciativa privada, eso es clarísimo, ¿no? Pero es un partido que va adelante. Claro, lo decía porque Lescano ha sido hasta secretario general y pensando así. Desgraciadamente sí, ¿no? En algún momento, Aarón, tuvimos una lucha solitaria contra Lescano y dijimos lo que iba a pasar, ¿no? Finalmente Lescano hoy día no está en el partido, se ha ido, se robó el nombre Cooperación Popular. Ahora está, creo que con Honradez y Verdad, pero no puede inscribir su partido, todavía no es un político pues que sobresalga con propuestas claras, y llevó pues en algún momento al partido a tener un tinte de izquierda, ¿no? Y eso el partido históricamente nunca lo ha tenido. Pedro Morales Miranda, ¿cómo está la efervescencia democrática al interior de Acción Popular? Ya empezaron a moverse las bases, se va a elegir a los delegados, entiendo, ahora en noviembre, y estos delegados van a escoger a los candidatos de la fórmula presidencial. Y el 4 hay un plenario para definir. El 4 de octubre. El 4 de octubre hay un plenario para definir cómo van a hacer la lista al Congreso, diputados, senadores, los números a los cuales se van a invitar, van a quedar libres para los invitados, y de acuerdo a eso ya se empezarán a hacer las listas al Congreso, ¿no? ¿Hay ya algunas precandidaturas? Ya hay algunas voces, obviamente, que se han manifestado, ¿no? Bueno, Víctor Andrés García Belaúnde está, ¿no? Con todos los fuerza? ánimos, tiene fuerza, está Alfredo Barnechea, y ahora está que Julio ya come Chávez, chicharrón, además. que ya come chicharrón, pero sin cebolla. Y sin rocotito. Y sin rocotito. Y bueno, y está también Julio Chávez, que es el actual presidente del partido, ¿no? Efectivamente. Estamos en Altavoz en Radio Vital conversando con Pedro Morales Miranda, abogado constitucionalista. Los dimes y diretes en el Ministerio Público. Tenemos a un nuevo fiscal de la Nación, interino, Tomás Aladino Gálvez. Ha señalado que no deben haber equipos especiales dentro del Ministerio Público. ¿Cuál es su visión sobre ello? Bueno, yo creo que, como lo decía el doctor Julio Rodríguez en algunos momentos, es un tema netamente administrativo, el control de personal de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía es un ente autónomo que va a regular cómo van a actuar, pero yo no creo pues que eliminando los equipos especiales los procesos se caigan o tengan alguna injerencia, no, porque simplemente son las personas que designan para determinados casos, los cuales podrían cambiar de acuerdo a la fiscalía, ¿no? Ahora, acá hay un problema grave que va más allá de eso, Rumi, Aarón, y eso hay que entenderlo en su real contexto, ¿no? En los años 90 hubo una fuerte crisis de las instituciones. Sí. Y dentro de las encuestas, uno de los poderes del Estado que tenía menos legitimidad era el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las autoridades judiciales en el país, lamentablemente. Entonces, los años 2000 y el 2003 creo que se crea el Seriajus, que era esta comisión para la reforma integral de la administración del Estado, y plantea 3 ejes importantes, ¿no? Uno era la modernización, la lucha contra la corrupción, y el otro era crear un nuevo Código Procesal Penal. Lo único que se hace a partir de eso es la creación del nuevo Código Procesal Penal, y los otros 2 se quedan. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Se ve como tenían algunos episodios, por decirlo así, con tintes de corrupción, y ahí empieza el verdadero problema. ¿Por qué? Porque se ve como este Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Con un control pues bajo, no con mucha fuerza, empiezan a tener relación con los cuellos blancos. ¿Quiénes eran de los cuellos blancos? Inostroza, el actual premier y el actual fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, comprometidos en ese caso. Ahí empieza el Congreso, con Vizcarra, a meterse en el Consejo Nacional de la Magistratura, y se crea de manera express, con el proyecto que presenta, la Junta Nacional de Justicia, esta famosa Junta Nacional de Justicia, que si comparamos cuál es la diferencia entre el Consejo Nacional de la Magistratura y esta Junta, no tiene ninguna diferencia. Los casos y los escándalos siguen igual. No ha mejorado el sistema de justicia, no ha mejorado la designación de jueces y fiscales, pero bueno, continuando, tenemos este problema. El Congreso crea la Junta Nacional de Justicia, empieza a destituir a jueces y a fiscales, y uno de los destituidos es Tomás Aladino Gálvez, ¿no es cierto? Él hace lo correcto, presenta su acción de amparo, se va al Tribunal Constitucional, gana y lo repone. Ok, pero en ese interín pasaron los fiscales interinos, pasó Patricia Benavides, pasó Delia Espinosa, y ahora él. Este es un problema. ¿Qué está en juego acá, Rumi? Está en juego la legitimidad del Ejecutivo
y la injerencia del Congreso. Y es un tema político más que judicial. ¿Por qué? Porque se están moviendo las fichas para que los fiscales empiecen a tomar posesión de la fiscalía. ¿Y por qué decimos esto? Justamente porque ¿quién es el premier? Eduardo Arana. Que estuvo metido en los cuellos blancos. Investigado. Investigado, ¿no es cierto? ¿Y a quién también destituyeron por los cuellos blancos? A Tomás Gálvez. Tomás Saladino Gálvez. Entonces, sin embargo, el TC le dijo que no. El TC le dijo que no. Pero ¿qué pasa? O sea, la fiscalía también está haciendo méritos para que la población siga desconfiando y siga descontenta con lo que hace la Fiscalía de la Nación. Ahora, ¿por qué el Congreso se ha metido? ¿Por qué el Ejecutivo? Ya sabemos por qué. Ahora, ¿por qué el Congreso? Porque los fiscales que han entrado han presentado denuncias constitucionales contra los niños, contra los mochasueldos, etcétera. Es decir, no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y para que cambien los fiscales ya hay apoyo y tengan ese apoyo político, han negociado estas denuncias. Y estas denuncias están encarpetadas, están archivadas. Ya va a acabar este periodo de 5 años. ¿Y cuántas denuncias constitucionales se han hecho? El ex asesor de Patricia Benavides dijo que coordinaban con el Congreso de la República para tener los votos. ¿Recuerdan? Eso fue lo que dijo efectivamente el asesor de Patricia Villanueva, Benavides, ¿no es cierto? Entonces, el filósofo. El filósofo. Han negociado todas estas denuncias constitucionales, el Congreso sigue tal cual, y por eso es que hoy día el Congreso tiene menos incluso legitimidad que el Poder Judicial, que el sistema de justicia. Ahora, se creó una comisión especial para reformar, pero no han tomado en cuenta el Seriajus y no sé qué será, pero se ha perdido una gran oportunidad de una verdadera reforma de justicia. Pero es gravísimo, ¿no?, que hayan congresistas que tienen carpetas archivadas. Esto evidencia obviamente esa suerte de contubernio entre un poder del Estado y otro con la finalidad de no hacerse daño. Así es, se ha politizado, pues el Ministerio Público hoy día está politizado, el Poder Judicial está politizado y la política está judicializada. Entonces están entrampados ahí y se defienden los actores de turno y esto pues no ayuda para nada a los justiciables que somos nosotros, ¿no? Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM y en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD conversando con el abogado constitucionalista Pedro Morales Miranda. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa en altavoz, regresamos de inmediato.